Hola, yo soy Monse Garza y hoy te voy a enseñar la clasificación de las palabras y su acentuación. Antes de clasificar las palabras es importante aprender a dividirlas en sílabas. Pero, ¿qué es la división silábica? Es la división de la palabra por unidad fonética. En otras palabras, significa dividir una palabra según su sonido con las vocales. Por ejemplo, la palabra comer se divide en dos, co-mer. Por otro lado, la palabra sonreír se puede dividir así, son-re-ir, y tiene tres partes. Entonces, todas las palabras del mundo se pueden dividir así según su sonido. Otro ejemplo es la palabra carne. Esta se puede dividir en dos también, car-ne. Todas las palabras tienen división silábica, que es cuando se divide una palabra en muchos cachitos según su sonido. Cada uno de esos cachitos se le llama sílaba. Entonces, carne tiene dos sílabas. Ahora, te voy a enseñar dos tips para que nunca se te olvide cómo dividir las palabras y cómo encontrar las sílabas de cada una. El primer tip es con aplausos. Cada sílaba dura un aplauso. Por ejemplo, con los mismos ejemplos, la palabra comer se puede dividir co-mer. La palabra sonreír es son-re-ir. Y la palabra carne son dos aplausos, car-ne. Entonces, como te diste cuenta, cada sílaba dura un aplauso y así es con todas las palabras. El segundo tip es con los labios. Cada vez que tus labios tengan que volver a juntarse o separarse es otra sílaba. Por ejemplo, con los mismos ejemplos, comer es co-mer. Y como lo tuviste que volver a juntar con la M, ahí se acaba esa sílaba, co-mer. Con la segunda palabra, sonreír, es lo mismo. Son, y tienes que volver a separarlos, re, y tienes que volver a juntarlos, ir. Entonces, es una sílaba y así haces la separación. Por otro lado, tenemos las sílabas tónicas. Las sílabas tónicas son las más fuertes, las que se oyen más rudas, por así decirlo. Por ejemplo, la palabra ratón. Ratón, como ya lo habíamos dicho, se puede dividir ratón. Y aquí está su división silábica. Y entonces, en una de estas dos sílabas hay una que se escucha más fuerte. En este caso es ton. Ton sería la sílaba tónica. En este caso es muy fácil distinguir la sílaba tónica porque lleva acento en la sílaba ton. Entonces es evidente que esa es la más fuerte. Sin embargo, hay palabras que no llevan acento, pero sí tienen sílaba tónica. Por ejemplo, la palabra librero su división silábica sería librero. Y hay una de estas tres sílabas que a pesar de que no tienen acento, suena más fuerte. Librero. Entonces, bre suena más fuerte, por lo tanto es la sílaba tónica. Y así hay muchísimos ejemplos más de palabras que tienen acento y que no tienen acento, pero que siempre hay una sílaba que suena muchísimo más fuerte que las otras sílabas, como si tuvieran acento, pero en realidad no lo tienen. Otro ejemplo de una palabra que tiene sílaba tónica, pero no acento, sería madera. En este caso, su división silábica sería madera. Igual tiene tres sílabas. Y a pesar de que no tiene acento, hay unas de estas sílabas que suena muchísimo más fuerte. Por ejemplo, en este caso sería madera. Porque no puedes decir madera o madera. Bueno, ahora sí viene la clasificación de las palabras. Tenemos estas cuatro clasificaciones que pueden tener las palabras: aguda, grave, esdrújula y sobreesdrújula. Solamente son cuatro. Cada una de las palabras corresponde a una de estas. Bueno,
En el caso de la clasificación de las palabras, únicamente hay que dividir la palabra en sílabas. No te lo tienes que aprender. Simplemente es saber hacer la clasificación de las palabras en sílabas y en el recuadro que caiga la sílaba tónica corresponde a esa clasificación. Por ejemplo, el caso de una palabra aguda sería regalar. Vamos a escribir la palabra regalar separado en sílabas. Tiene regalar, 3 sílabas. Entonces sería regalar. Tú tienes que identificar cuál de estas 3 es la sílaba que suena más fuerte, o sea, la tónica, y esa será su clasificación. Sería regalar. Lar es la sílaba tónica, por lo tanto es aguda. Ahora vamos a ver, bueno, en el caso de las palabras acentuadas es muchísimo más fácil identificarla. Por ejemplo, voté. Tiene solamente 2 sílabas, voté o voté. Voté. Esta ya tiene acentuación, entonces es muchísimo más fácil identificarla como sílaba tónica, por lo tanto también es aguda, porque cayó la sílaba tónica en el recuadro de las agudas. Vamos a ver un tercer ejemplo de aguda, con la palabra preguntar. Preguntar. Tiene 3 sílabas. Como es obvio, la sílaba tónica es preguntar. Entonces también es aguda. Y bueno, esto se hace con absolutamente todas las palabras para saber qué clasificación es. Y la sílaba tónica en la que caiga, esa va a ser. Por ejemplo, una palabra al azar, ventana. Ventana. Igual tiene 3 sílabas. Ventana. No tiene acento, entonces hay que identificar por el sonido cuál es la sílaba más fuerte. Ventana. Porque no dices ventana o ventana, no, es ventana. Entonces la sílaba tónica cayó en ta, en la sílaba que corresponde a grave, por lo tanto es una palabra grave. Vamos a ver un último ejemplo con la palabra vértigo. Vértigo o vértigo. Entonces son 3 y sería vértigo. Esta es la sílaba tónica porque es evidente y está acentuada. Entonces es una palabra esdrújula. Y así es con absolutamente todas las palabras. Por último, vamos a ver la acentuación de las palabras. Esto es muy sencillo porque existen 3 reglas básicas para que nunca se te olvide qué palabras se acentúan y qué palabras no se acentúan. Estas 3 reglas básicas las podemos clasificar con 3 de las clasificaciones que habíamos dicho, que son las agudas, graves y esdrújulas. Entonces, tenemos palabras agudas, graves y esdrújulas. Entonces, la primera regla es de las agudas. Todas las palabras agudas que terminen en N, S o vocal se acentúan sí o sí. N, S. En el caso de las graves, es exactamente lo mismo que las agudas, pero a la inversa. Es decir, todas las palabras graves que no terminen en N, S o vocal se acentúan. Y en el caso de las esdrújulas es súper sencillo porque todas las palabras que sean esdrújulas se acentúan. No hay ninguna palabra que sea esdrújula que no se acentúe. Entonces, repasando, todas las palabras agudas que terminen en N, S o vocal sí llevan acento. Todas las palabras graves que no terminen en N, S o vocal no llevan acento. Y las esdrújulas siempre, todas llevan acento. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy y nos vemos en el siguiente. Bye.